Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida y espero que te sientas como en casa. Para los que ya son parte de esta familia virtual, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Hoy estoy súper emocionada de hablarles de un tema que nos ha llenado de alegría y que sabemos que a muchos de ustedes les interesa, la crianza. Y en concreto quiero hablarles de nuestra decisión, la que hemos tomado Can y yo, de ser padres a tiempo completo. Es decir, nuestro hijo no tendrá niñera. Sé que es un tema que genera muchas opiniones y que cada familia decide lo que mejor se adapta a sus circunstancias y a sus valores. Y precisamente por eso quiero compartir nuestra experiencia, nuestro proceso de pensamiento y por supuesto, las razones que nos llevaron a tomar esta decisión tan importante para nosotros. Espero que este vídeo les sea útil, les inspire y sobre todo, que les abra la puerta a nuevas reflexiones sobre la crianza. Antes de empezar de lleno, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo y a que pueda seguir creando contenido que les sea útil e interesante. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, comencemos. Bien, como ya les comentaba, la decisión de no tener niñera fue algo que tomamos Can y yo desde el principio, incluso antes de quedarnos embarazados. Claro, no es que tuviéramos una bola de cristal, pero sí que desde que empezamos a hablar de formar una familia, teníamos muy claro qué tipo de padres queríamos ser y cómo queríamos educar a nuestros hijos. Para nosotros, la crianza a tiempo completo significa estar presentes en cada momento importante de la vida de nuestro hijo. Significa ser nosotros quienes lo vemos dar sus primeros pasos, quienes le leemos cuentos antes de dormir, quienes le preparamos la comida y quienes le acompañamos en sus juegos y descubrimientos. Significa, en definitiva, ser el núcleo, la base, su principal referente en este mundo. Y ojo, no se trata de juzgar a nadie que decida contratar una niñera. Cada familia tiene sus propias necesidades y circunstancias, y lo más importante es que cada uno haga lo que considera mejor para sus hijos. Pero en nuestro caso, esta decisión se alinea perfectamente con nuestros valores y con la idea de familia que tenemos. Una de las principales razones por las que tomamos esta decisión es porque creemos firmemente en la importancia del vínculo. El vínculo que se crea entre padres e hijos durante los primeros años de vida es algo invaluable, es la base sobre la que se construye la confianza, la seguridad y la autoestima del niño. Y para nosotros, estar presentes en cada momento, incluso en los más pequeños y cotidianos, es fundamental para fortalecer ese vínculo. Imaginemos, por ejemplo, el simple hecho de darle de comer a nuestro hijo. Para nosotros no es solo una tarea más del día a día, es un momento de conexión, de miradas, de sonrisas, de cantarle una canción, de enseñarle los colores de la comida. Es un momento de aprendizaje, de compartir y de construir recuerdos que quedarán grabados para siempre en su memoria. Y queremos ser nosotros quienes vivamos esos momentos, quienes construyamos esa relación tan especial. Además, también tenemos muy en cuenta la parte de la autonomía y el desarrollo de nuestro hijo. Queremos ser los que le acompañemos en sus primeros retos, en sus primeros fracasos, en sus primeros éxitos. Queremos estar ahí para animarle a que explore, a que experimente, a que se caiga y se levante. Queremos ser sus guías, sus mentores, sus compañeros de aventuras. Sé que esto puede sonar muy romántico y que la realidad, a veces, es mucho más dura. Criar a un hijo a tiempo completo implica, sin duda, un gran esfuerzo, una gran dedicación y, por supuesto, muchos sacrificios. Implica renunciar a muchas cosas, como tener más tiempo libre, salir con amigos, dedicarnos a nuestros hobbies con la misma frecuencia, etc. Pero para nosotros, la balanza se inclina claramente hacia el lado positivo. El amor y la felicidad que nos aporta nuestro hijo, la conexión que hemos construido con él, y la oportunidad de presenciar cada uno de sus logros, superan con creces cualquier sacrificio. También es importante destacar que, si bien no vamos a tener una niñera fija, sí que contaremos con el apoyo de nuestra familia. Los abuelos, tíos y primos, son una parte fundamental de la vida de nuestro hijo, y estamos muy agradecidos de tenerlos cerca. Ellos serán nuestros equipos de apoyo en momentos puntuales, como cuando necesitemos una cita médica, o simplemente un respiro para nosotros. Pero la idea es que en el día a día, seamos Can y yo quienes nos ocupemos de él. Dividiremos las tareas, nos organizaremos, y nos adaptaremos a las necesidades de nuestro hijo y de la familia.
La clave es la comunicación, el entendimiento y sobre todo, el trabajo en equipo. Otra de las cosas que nos motivó mucho a tomar esta decisión es la posibilidad de educar a nuestro hijo según nuestros propios valores. Queremos inculcarle el respeto, la empatía, la honestidad, la responsabilidad y sobre todo, el amor. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es a través del ejemplo. Queremos ser el reflejo de lo que queremos que él sea. Por supuesto, somos conscientes de que no somos perfectos y que cometeremos errores. Pero estamos dispuestos a aprender, a mejorar y a crecer junto a nuestro hijo. La crianza es un camino lleno de retos, pero también de satisfacciones, y estamos deseando recorrerlo juntos. Además, también está la cuestión económica. Contratar una niñera implica un gasto importante, y eso es algo que también tuvimos en cuenta. Al no tener niñera podemos destinar ese dinero a otras cosas que también son importantes para nosotros y para nuestro hijo, como su educación, sus actividades extraescolares, o incluso, simplemente, a disfrutar de más tiempo de calidad en familia. En resumen, la decisión de no tener niñera se basa en varias razones: el deseo de fortalecer el vínculo con nuestro hijo, la importancia de estar presentes en su desarrollo y en su educación, la posibilidad de educarlo según nuestros propios valores y, por supuesto, el factor económico. Y ahora, quiero hablar un poco sobre cómo nos organizamos en el día a día. Como les decía, la clave es el trabajo en equipo y la comunicación. Can y yo nos repartimos las tareas, nos apoyamos mutuamente y nos adaptamos a las necesidades de nuestro hijo y de la familia. Por ejemplo, durante la semana, yo suelo encargarme de las tareas del hogar, como limpiar, lavar la ropa y preparar la comida. Can, por su parte, se encarga de las compras, de llevar a nuestro hijo a las actividades y de ayudarme con las tareas cuando estoy un poco agobiada. Los fines de semana, intentamos desconectar un poco de las rutinas y disfrutar de tiempo en familia. Vamos al parque, jugamos, leemos cuentos o simplemente nos relajamos en casa. Lo importante es que estemos juntos y que aprovechemos al máximo cada momento. Sé que muchos de ustedes se preguntarán cómo hacemos para compaginar la crianza a tiempo completo con el trabajo. Y la verdad es que no es fácil, pero tampoco es imposible. En mi caso, he adaptado mi trabajo para poder tener más flexibilidad. Trabajo desde casa, que me permite estar cerca de mi hijo y poder atenderlo cuando lo necesita. Can, por su parte, también tiene un trabajo con horarios flexibles, lo que le permite estar presente en momentos importantes. Y como les decía, también contamos con el apoyo de nuestra familia, que nos ayuda cuando lo necesitamos. Por supuesto, hay días en los que estamos más cansados, más agobiados, o simplemente necesitamos un respiro. Y en esos momentos intentamos buscar soluciones. A veces pedimos ayuda a la familia, otras veces intentamos organizarnos mejor, y otras veces simplemente nos permitimos un momento para nosotros. Lo importante es no agobiarse, ser flexibles y sobre todo, recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y quiero dejarles un mensaje final. La crianza es un camino único y personal. No hay una fórmula mágica ni una receta perfecta. Cada familia debe encontrar su propio camino, aquel que se ajuste a sus valores, a sus necesidades y a sus circunstancias. Lo importante es que se sientan felices, que disfruten de cada momento, y que hagan lo que consideren mejor para sus hijos. Así que, en resumen, en este vídeo les he contado por qué hemos decidido ser padres a tiempo completo y no tener niñera. Les he compartido las razones que nos llevaron a tomar esta decisión, cómo nos organizamos en el día a día, y cómo compaginamos la crianza con el trabajo. Y por supuesto, les he dejado un mensaje de ánimo y de apoyo. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil. Si les ha inspirado, les ha dado ideas o simplemente les ha hecho reflexionar sobre la crianza, me doy por satisfecha. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen niñera? ¿Les gustaría ser padres a tiempo completo? ¿Qué otras preguntas tienen sobre la crianza? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartir sus experiencias y opiniones es fundamental para construir una comunidad fuerte y un espacio de intercambio de ideas. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao. Hola a todos.
Qué bueno volver a conectar con ustedes. Como saben, aquí estamos para hablar de temas que nos importan y que nos unen como comunidad. Y hoy, siguiendo la conversación que iniciamos, profundizaremos en nuestra decisión de ser padres a tiempo completo y no tener niñera. Me emociona mucho compartir más detalles y responder a algunas de las preguntas que sé que les han surgido. Para empezar, quiero reiterar que este vídeo no busca sentar cátedra ni juzgar las decisiones de nadie. Cada familia es un universo, y lo que funciona para nosotros puede no ser lo ideal para otros. El objetivo es compartir nuestra experiencia, nuestras reflexiones y, sobre todo, inspirar una conversación abierta y honesta sobre la crianza. *** El viaje antes del viaje, planificando la familia ***. Como mencioné al principio, la idea de no tener niñera fue una decisión que tomamos Can y yo incluso antes de la llegada de nuestro hijo. Esto no significa que tuviéramos todo resuelto, ni mucho menos. Pero sí que nos dimos a la tarea de dialogar, de reflexionar y de definir qué tipo de padres queríamos ser. Nos hicimos preguntas fundamentales: ¿qué valores queremos transmitir a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que sea su infancia? ¿Qué tipo de relación queremos construir con ellos? Las respuestas a estas preguntas fueron la brújula que nos guió en nuestra decisión. Hablar de esto antes de la concepción nos permitió construir una base sólida, un acuerdo mutuo que nos facilitó la toma de decisiones una vez que la realidad de la paternidad se materializó. Esto es algo que les recomiendo mucho a quienes estén planeando formar una familia: hablen, dialoguen, pónganse de acuerdo en los aspectos esenciales. Es la mejor inversión. *** Profundizando en el significado, ¿qué implica crianza a tiempo completo? ***. Cuando hablamos de crianza a tiempo completo, ¿qué queremos decir exactamente? Para nosotros, va mucho más allá de la simple ausencia de una niñera. Significa una implicación activa, presente y consciente en cada aspecto de la vida de nuestro hijo. Presencia constante estar ahí para los buenos momentos y para los no tan buenos. Acompañarlo en sus logros y consolarlo en sus frustraciones. Ser testigos de cada hito, de cada descubrimiento, de cada sonrisa. Conexión profunda construir un vínculo fuerte y seguro, basado en el amor, la confianza y la comunicación. Crear un espacio donde nuestro hijo se sienta escuchado, comprendido y amado incondicionalmente. **CEO Creación Participar activamente en el desarrollo de su autonomía, su independencia y su capacidad de tomar decisiones. Ser sus guías, sus mentores, sus compañeros de aventuras. Aprendizaje mutuo aprender con él, de él y a través de él. La crianza es un camino de crecimiento y nosotros queremos crecer junto a nuestro hijo, aprendiendo a ser mejores personas y mejores padres cada día. Los pilares de nuestra decisión, las razones detrás del no a la niñera ***. Ya hemos mencionado algunas razones, pero me gustaría desglosar con más detalle los pilares fundamentales que sustentan nuestra decisión de no tener niñera. 1. El vínculo indestructible la conexión emocional que se establece entre padres e hijos en los primeros años de vida es, para nosotros, el tesoro más valioso. Es la base de la confianza, la seguridad y la autoestima del niño. Queremos ser los artífices de ese vínculo, los constructores de esa relación única e irreemplazable. Experiencias cotidianas no queremos perdernos los pequeños momentos, la hora del baño, el juego en el parque, la lectura de un cuento antes de dormir. Cada uno de estos momentos, aparentemente insignificantes, son ladrillos que construyen ese vínculo. Respuestas a necesidades queremos ser quienes respondan a sus necesidades emocionales y físicas. Queremos ser los que lo consuelen cuando llora, los que lo abracen cuando tiene miedo, los que lo alimenten con amor y paciencia. 2. Desarrollo y autonomía creemos que la presencia constante de los padres es fundamental para el desarrollo de la autonomía y la independencia del niño. Explorar el mundo queremos animarlo a explorar, a experimentar, a descubrir el mundo que lo rodea. Estar presentes para celebrar sus logros y para apoyarlo cuando se enfrenta a desafíos. Aprendizaje a través del error queremos que aprenda a través de sus propios errores, que se caiga y se levante, que aprenda a superar obstáculos.
Estar ahí para guiarlo, pero también para darle espacio y permitirle aprender por sí solo. 3. Educación en valores. La crianza a tiempo completo nos permite ser modelos a seguir, el ejemplo vivo de los valores que queremos transmitir a nuestro hijo. El poder del ejemplo. La honestidad, el respeto, la empatía, la responsabilidad son valores que se aprenden en gran medida a través del ejemplo. Queremos que nuestro hijo nos vea practicarlos en nuestra vida diaria. Un ambiente seguro. Queremos crear un ambiente seguro, donde se sienta amado, valorado y respetado. Un espacio donde pueda expresar sus emociones, donde se sienta libre de ser él mismo y donde sepa que siempre tendrá nuestro apoyo incondicional. 4. Consideraciones económicas. Si bien no es la razón principal, el factor económico también influyó en nuestra decisión. Priorizar el presupuesto. La contratación de una niñera implica un gasto significativo, que en nuestro caso, preferimos destinar a otras áreas importantes para el desarrollo de nuestro hijo, su educación, sus actividades extraescolares o simplemente a disfrutar de más tiempo de calidad en familia. Oportunidades de inversión. Al no tener el gasto de una niñera, hemos podido invertir en otras cosas que consideramos importantes para el futuro de nuestro hijo, como un fondo de ahorro para su educación. El apoyo familiar, un equipo de rescate esencial. Es fundamental aclarar que aunque no tenemos una niñera fija, no estamos solos en esta aventura. Contamos con un valioso apoyo familiar. Abuelos y tíos. Los abuelos son una fuente inagotable de amor y sabiduría. Y los tíos, primos y demás familiares, son compañeros de juego, confidentes y un valioso equipo de rescate en momentos puntuales. Momentos de respiro. Nuestra familia nos apoya en momentos puntuales, cuando necesitamos un respiro, una cita médica, o simplemente un tiempo para nosotros. Este apoyo es fundamental para mantener un equilibrio saludable. Unidad familiar. Creemos en la importancia de una comunidad, de una red de apoyo que rodea a nuestro hijo. Una familia unida, que se preocupa por su bienestar y que le brinda amor y apoyo incondicional. El día a día, organización, comunicación y trabajo en equipo. La crianza a tiempo completo, como ya les he dicho, requiere una buena organización, una comunicación fluida y un compromiso total. Aquí les comparto algunos aspectos clave de cómo nos organizamos. Reparto de tareas. Can y yo nos dividimos las tareas de manera equitativa, adaptándonos a las necesidades de nuestro hijo y a las circunstancias. Rutinas semanales. Yo suelo encargarme de las tareas del hogar, como limpiar, lavar la ropa y preparar la comida. Can se encarga de las compras, de llevar a nuestro hijo a las actividades y de apoyarme en las tareas cuando estoy un poco agobiada. Flexibilidad. No siempre es perfecto. A veces las tareas se acumulan, y debemos ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias. Lo importante es mantener una comunicación abierta y un espíritu de colaboración. Trabajo en equipo. La clave del éxito es el trabajo en equipo. Nos apoyamos mutuamente, nos escuchamos y nos comprendemos. Comunicación abierta. Hablamos sobre nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y nuestras expectativas. Nos aseguramos de que ambos estemos en la misma página. Apoyo mutuo. Nos brindamos apoyo mutuo en momentos difíciles. Nos animamos y nos recordamos lo importante que es nuestro proyecto familiar. Tiempo en familia. Los fines de semana, intentamos desconectar de las rutinas y disfrutar de tiempo de calidad en familia. Actividades conjuntas. Vamos al parque, jugamos, leemos cuentos, o simplemente nos relajamos en casa. Lo importante es que estemos juntos y que aprovechemos al máximo cada momento. Rituales familiares. Creamos rituales familiares, como la cena juntos, la lectura de un cuento antes de dormir o los paseos por el parque. Estos rituales nos ayudan a fortalecer el vínculo y a crear recuerdos inolvidables.
Asterisco 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 compaginando trabajo y crianza asterisco asterisco como les mencioné antes, compaginar la crianza a tiempo completo con el trabajo no es fácil, pero es posible. Asterisco 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 flexibilidad laboral asterisco asterisco yo he adaptado mi trabajo para poder tener más flexibilidad. Trabajo desde casa, que me permite estar cerca de mi hijo y poder atenderlo cuando lo necesita. Asterisco 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 horarios flexibles asterisco asterisco Can tiene un trabajo con horarios flexibles, lo que le permite estar presente en momentos importantes. Asterisco 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 apoyo familiar asterisco asterisco contamos con el apoyo de nuestra familia, que nos ayuda cuando lo necesitamos. Asterisco 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 cuidando el bienestar emocional asterisco asterisco es fundamental cuidar nuestro bienestar emocional. Asterisco 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 momentos para nosotros asterisco asterisco nos permitimos momentos para nosotros, para relajarnos, para desconectar y para recargar energías. Asterisco 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 pausas conscientes asterisco asterisco hacemos pausas conscientes, para conectar con nosotros mismos y con nuestro hijo. Asterisco 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 pedir ayuda asterisco asterisco no dudamos en pedir ayuda cuando la necesitamos. Asterisco asterisco un mensaje final. La crianza como un viaje único asterisco asterisco. La crianza es un viaje único y personal. No hay una fórmula mágica ni una receta perfecta. Cada familia debe encontrar su propio camino, aquel que se ajuste a sus valores, a sus necesidades y a sus circunstancias. Asterisco 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 escuchar el corazón asterisco asterisco escuchen su corazón, confíen en su instinto y hagan lo que consideren mejor para sus hijos. Asterisco 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 celebrar cada momento asterisco asterisco disfruten cada momento, cada sonrisa, cada abrazo. La crianza es un regalo, y debemos aprovecharlo al máximo. Asterisco 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 aprender y crecer asterisco asterisco no tengan miedo de cometer errores. La crianza es un camino de aprendizaje y lo importante es aprender y crecer juntos. Asterisco 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 construir un legado asterisco asterisco recuerden que están construyendo un legado, un futuro para sus hijos. Sean el ejemplo que quieren que sus hijos sigan. Asterisco asterisco preguntas y reflexiones tu voz importa, asterisco asterisco. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Me interesa mucho leer sus comentarios, responder a sus preguntas y escuchar sus experiencias. Asterisco 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 ¿tienen niñera o han considerado la posibilidad? Asterisco asterisco cuéntenme sus experiencias, sus pros y sus contras. Asterisco 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 ¿qué les inspira de nuestra decisión? Asterisco asterisco ¿qué aspectos les parecen interesantes o desafiantes? Asterisco 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 ¿qué otras preguntas tienen sobre la crianza? Asterisco asterisco estaré encantada de responderlas. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué consejos o reflexiones les gustaría compartir? Asterisco asterisco la comunidad es más fuerte cuando compartimos nuestras experiencias y aprendemos unos de otros. Asterisco asterisco despedida y próximos vídeos asterisco asterisco. Espero que este vídeo les haya sido útil, inspirador y que les haya abierto nuevas perspectivas sobre la crianza. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. En los próximos vídeos, exploraremos otros temas relacionados con la crianza, como asterisco 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 cómo crear una rutina familiar, asterisco asterisco. Asterisco 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 consejos para lidiar con los berrinches, asterisco asterisco. Asterisco 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 cómo fomentar la autonomía en nuestros hijos, asterisco asterisco. Asterisco 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 la importancia del juego en el desarrollo infantil, asterisco asterisco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y recuerden, cada familia tiene su propia magia, y lo importante es encontrarla.